Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video. En esta oportunidad el equipo B2 auspiciado, bueno, teniendo los integrantes Jan Cruz, quien les habla, y Carlos Armeño, vamos a presentar el proyecto de inteligencia en negocios, proceso de un ETL, un Datamart y un Dashboard para el caso de estudio de la Universidad Mayor de San Marcos en el tema de la regularización de bienes y servicios para un posterior proceso de facturación, electrónica. Bueno, comentarles un poco del negocio es el siguiente. Para poder realizar este proyecto nos basamos en la problemática de que a medida que las facultades o código de establecimiento que llamaremos aquí en adelante tienden a crear bienes y servicios que ofrecen a clientes externos. En este caso, el área de regularización, que es un área propia de la universidad, que trata de ver la formalización de estos bienes y servicios creados por las facultades o dependencias, necesitan tener un documento de respaldo que diga que este bien o servicio creado por ellos sea correcto y realmente formalizado. Entonces, para ello, actualmente no se lleva un control. Siempre se mantiene mediante resoluciones o otros tipos de documentos en los cuales no venían al caso para un tema de formalización. Es así que para estar regularizado, el área de regularización nos menciona de que si posee una resolución rectoral, directoral o directoral, tenga a ser formalizado o sustentado. Pero si en otro caso posee otros documentos o incluso no posea estos bienes y servicios creados que no son sustentados, no pueden realizar un proceso de emisión electrónica, ¿no? Ya que podría caer una multa o entre otras cosas. Bueno, sin más preámbulos, consiste en eso: regularización y no regularización de los bienes y servicios. Vamos a realizar un proceso de extracción de la fuente de datos de un sistema de la universidad. Luego vamos a realizar nuestra tabla de hechos y nuestras dimensiones en un Datamark. En este caso vamos a usar SQL Server, ¿no? 2014. Para el proceso de extracción ETL previamente vamos a usar la herramienta de Pentaho 8, y para la visualización en los dashboards vamos a representarlo a través de Power BI. Bueno, sin más que todo, empecemos. A ver, lo primero que vamos a ver es este proceso de extracción, ¿no? El proceso de extracción cumple de la siguiente manera. Yo tengo este job que es de Datamart de informática, en la cual consiste en 5 puntos. Start, para lo que es empezar el flujo del job, ¿no? Este job puede ser un conjunto de transformaciones o un conjunto de jobs mismos, en las cuales van a tener un proceso específico. Es decir, esta transformación va a crear solo las dimensiones, o sea, va a crear las tablas de las dimensiones, las tablas de hecho y una tabla auxiliar que voy a necesitar para realizar una comparación con la dimensión tiempo para matchear las fechas, ¿no? Unir las fechas para que puedan tener una tabla de hechos más concisa. Ahora, en el tema del job siguiente es ingresar los datos. O sea, ya tenemos las tablas creadas por parte de las dimensiones. Ahora nos falta llenar esas tablas con respecto a las dimensiones, ¿no? Bueno, el siguiente job vendría a ser generar la tabla de hechos. Una vez que ya tenga mis dimensiones llenadas, procederé a crear mi tabla de hechos y posteriormente voy a terminar lo que es el flujo en Success. Ahora, nos metemos un poco más a lo que es el job, ¿no? La transformación vendría a ser algo específico. Y bueno, este job vendría a ser un conjunto, un proceso que debe ejecutarse, ¿no? Mediante estas transformaciones también, ¿no? Para ello realizamos también las conexiones a la base de datos, que vendría a ser proyecto BI tesorería, en la cual proyecto BI vendría a ser la conexión a SQL Server, ¿no? En la cual vamos a poner para que lo vean, ¿no? Lo he puesto mediante Native JDBC, ¿no? Testeamos que realmente haya la conexión, ¿ok? Luego tenemos el de tesorería donde está la fuente de datos, ¿no? Que también usamos JDBC. En este caso estamos usando lo que es MySQL para el testeo correspondiente, ¿no?
Y bueno, pues ya tenemos nuestras conexiones de base de datos. Ahora procedemos a continuar el flujo. Cuando este flujo sea correcto, cada una de estas transformaciones y puntos del proceso se van a marcar con check de color verde en la parte superior derecha de cada uno de los cuadritos, cada job o cada transformación. Ahora, bueno, en crear dimensiones ya se las habría comentado, ¿no? En esta crear dimensiones poseemos un script donde posteriormente declaramos lo que es las creaciones de las tablas, por si es que no se ha creado, volver a crearlas y todo ello, ¿no? Especificando los parámetros, los primary key y también en la tabla de hechos generando lo que es el foreign key para que podamos tener ya listo nuestras tablas para solamente realizar la inserción y aplicar nuestra lógica mediante consultas SQL. Bueno, esto es lo que sería en dimensiones. Ahora, posteriormente a ello, vamos a entrar al job de ingresar datos. Este job tiende a tener también un flujo de transformaciones. En este caso lo vamos a ver. Tiene lo siguiente: tiene un start, tiene un start y también con un success. Este start dentro del flujo de este job mantiene lo que es el ingreso de dimensión de comprobante, dimensión de concepto de pago, dimensión de producto, dimensión de unidad, dimensión de sustento y dimensión de tiempo. Ahora, correspondiente a cada uno es la inserción con la que se va a realizar para que dentro del SQL Server, cuando ya tengamos nuestras tablas, nuestras dimensiones llenadas, podamos realizar la tabla de hechos. Si bien entramos a una transformación, vemos que la dimensión de comprobante posee este flujo, en donde en un table input, ¿no?, hemos realizado lo que es nuestra consulta SQL, ¿no?, y posteriormente llamamos a lo que es los valores que nosotros necesitamos, ¿no? Comprobamos de que realmente nuestra query se haya generado correctamente y traiga los datos esperados, ¿no? Podemos ver que sí, ¿no? El total items y el total precio. ¿Ok? Bueno, realizamos una copia y luego hacemos un filtro. Este filtro básicamente es ver si los cálculos correspondientes a lo que emito con lo que realmente tengo en el detalle se cumplan. Es decir, si yo tengo un precio unitario, multiplico por la cantidad, me da un total. Pero quiero ver si ese total es el mismo que lo estoy enviando mediante la emisión de facturación electrónica. Entonces yo comparo esos precios y tienen que ser iguales. Si se sobrepasa un céntimo o se quita un céntimo, va a haber una observación por parte de ese bien o servicio y posteriormente no lo vamos a tener en cuenta porque no está cumpliendo ciertos parámetros. Ya puede ser de precio o puede ser de cantidad, ¿no? O de repente la regularización misma. Ok, bueno, si es que en todo caso no pasa el filtro, nosotros creamos un log, ¿no?, en la cual mantenemos lo que es la información del field que nos estamos enviando para ver si es un error propio del filtro o es un duplicado o de repente posee algún error que nosotros no lo hayamos previsto, ¿no? Y tratamos de mapearlo dentro de nuestra transformación. Ahora, si bien ya se realizó la inserción en concepto de pago de la misma manera, no, procedemos a obtener datos, nuestra query, seleccionar valores, copiar esos valores, luego, bueno, la tabla de output que vendría a ser la inserción, ¿no?, donde tomamos la conexión que ya, si bien les comenté antes, proyecto BI vendría a ser lo que es la conexión a SQL Server, que es donde queremos insertar la información. Nuestra tabla objetivo para llenar es dim concepto pago, ¿no? Especificamos los files y posteriormente ponemos acá las variables. En string field van a estar las variables que yo obtenga mediante mi consulta SQL, pero en la table field es donde yo obtengo los nombres de mis tablas, no, de las columnas de mis tablas, para que yo pueda tomar la relación, ¿no? Entonces, básicamente sería eso, ¿no? Entonces, en SQL, dando clic en el botón SQL, podemos ver cómo se está dando la query, ¿no?, de actualización de las columnas. Bueno,
Eso vendría a ser en concepto de pago, en producto de la misma manera, ¿no? Tomamos en cuenta, en este caso también tomamos un log para ver si presenta algún error. En la dimensión unidad, ¿no? También obtenemos un tabla de datos, luego un table output, donde vamos a insertar las dimensiones de unidad. La dimensión unidad en la tabla de dimensión unidad. Luego estamos en dimensión sustento, que también cumple lo mismo. Tenemos un log, si ocurre algún fallo. Luego, perdón, luego tenemos la dimensión tiempo. En este caso, la dimensión tiempo tiene un detalle más adicional. Nosotros traemos la fecha de emisión, ¿ok? Pero esta fecha de emisión no la podemos mapear como algo único. Entonces, para ello podemos hacer dos maneras, ¿no? O sea, hacerle una secuencia, ¿no? Propiamente dicho desde el pentaho, o sea, realizar la secuencia mediante un proceso pentaho, o si no, podemos realizarlo mediante una query. En este caso he optado por realizarlo mediante el proceso pentaho. Fuera el caso contrario de realizarlo dentro de la misma sentencia SQL, podríamos realizarlo dentro de la query. Entonces, bueno, como he realizado dentro del proceso de pentaho, hay un calculator en la cual también obtengo el año y el mes y también lo que es este día en base al cálculo de esto, ¿no? Por ejemplo, obtener el año de la fecha A, donde el dato de la fecha A vendría a ser el valor de fecha de emisión, ¿no? Y quiero que este valor cuando vaya a realizar el siguiente paso, quiero que sea un string y que no se elimine este proceso. De la misma manera para mes, de la misma manera para día, y con eso comprobamos de que ha realizado los cálculos mediante un proceso pentaho, mediante esta etiqueta llamada calculator, este componente llamado calculator. Luego realizamos la secuencia que ya les había mencionado, ¿no? Donde poseemos el nombre del valor. Bueno, queremos que se cree la secuencia y de dónde empieza, cuándo incrementa y hasta dónde llegue. No, copiamos en los resultados que obtenemos tanto desde obtener datos, desde el componente del calculador, del calculator, y de la secuencia a llenarlo a la tabla de dimensión, ¿no? En donde la dimensión, bueno, prácticamente sería la secuencia, la fecha vendría a ser la fecha de emisión, dentro sería el año, el mes y el día, y estos de acá ya no los calculamos a nivel de SQL, sino lo hallamos a nivel de procesos de pentaho. Entonces, básicamente, con todo esto, ya podríamos obtener todos nuestros datos de la dimensión. O sea, todas nuestras dimensiones ya estarían llenadas. Entonces, procedemos a generar nuestra tabla de hechos. Yo les había comentado de que nosotros creamos lo que es una tabla auxiliar. Esta tabla auxiliar es para prepararnos de la información que estamos a punto de ingresar. Entonces, en este job que es generar tabla de hechos, hay dos transformaciones. Una es insertar la tabla auxiliar y el otro es que a partir de la tabla auxiliar yo genere mi tabla de hechos completa. En mi tabla auxiliar, en mi transformación, ¿no? Llevamos dos cosas, un table input y un table output, ¿no? El table input posee esta query donde yo solamente quiero tener el ítem, el ID de producto, unidad de establecimiento, el sustento, el concepto y la fecha de emisión, ¿no? Y cuando yo tenga todos estos datos, yo quiero que los inserte en mi tabla auxiliar, ¿no? Donde estamos tomando que tiempo, en la query, estamos tomando que tiempo sea la fecha de emisión. ¿Ok? Entonces, insertamos en nuestra tabla auxiliar mediante lo siguiente, bueno, la conexión, la tabla objetivo y mediante cada uno de los fields que hemos hallado en nuestro paso anterior, en qué tabla va a ser mapeada, qué columna. Y bueno, una vez que se inserta a la tabla auxiliar, procedemos a lo que es generar nuestra tabla de hechos completa. Para generar la tabla de hechos completa,
preparamos los datos mediante un table input y luego realizamos la inserción con un table output, y pues si es que ocurre algún duplicado o algún error en el camino, lo vamos a mapear en un log. Entonces, preparar los datos vendría a ser obtener todos los datos de auxiliar, pero hacerle un inner join con la dimensión tiempo. Debido a que la dimensión tiempo, nosotros como necesitamos en la tabla de hechos el id de tiempo, pero en este caso nosotros lo insertamos como una secuencia. Entonces cuando va a realizar el match no va a tener ni un sentido. Entonces tenemos que hacer el match con respecto a la fecha, tanto en el campo fecha que tiene en la dimensión tiempo, como el campo fecha que tiene en el auxiliar, para que nosotros podamos capturar esa secuencia y ponerlo en nuestra tabla de hechos, para que posteriormente cuando nosotros queramos representarlo en el dashboard solo tendríamos que tener esa relación. Entonces podemos hacer filtros de fechas mediante eso, ¿no? Y también poder hallar mediante año, mes o día, o incluso mediante la misma fecha. Entonces básicamente esa es la función del auxiliar, ¿no? Prepararme los datos para luego unirlos con la dimensión tiempo mediante un inner join y realizar esa comparación, ¿no? Y toda esa información que obtengamos se va a representar en el dashboard y va a ser al fin nuestra tabla de hechos final. Bueno, eso es lo que haría esto. Bueno, cabe resaltar que convert es del propio SQL Server, ¿no? Para realizar las conversiones, ¿no? De fechas. Entonces realizamos nuestra tabla de hechos completa, ¿no? Donde mantenemos nuestros string fields, que vendrían a ser los pasos anteriores, ¿no? Los valores, no, las variables de los pasos anteriores y sus valores. Y luego presentamos lo que es las columnas de la tabla, donde están, y bueno, ya lo habríamos creado con anterioridad en una transformación de crear dimensiones, ¿no? Bueno, y el log por si presenta algún error. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro ingresar datos, ya tenemos la tabla de hechos, y bueno, yo ya lo pude ejecutar, ¿no? Me ha ido todo correcto. Esto es lo que han podido ver, ¿no? Pues mira, por si presenta algún error en Pentaho va a aparecer esto, ¿no? Que ha habido un conflicto, o sea que alguien inserta algo que ya estaba insertado. Bueno, preparando los datos, ha hecho un input de 1484 registros, ha escrito los 1484, pero cuando ha querido leer o escribir uno más, ha ocurrido un error. Entonces, en el login vamos a poder visualizar todo lo que es esta información, ¿no? Por ejemplo, secuencia tiempo, se crearon 118.361. Entonces, 118.361 registros se han hecho para la dimensión tiempo, ¿no? Entonces, básicamente podemos verlo así. Ahora, las métricas vendría a ser lo que es qué es lo que se está pasando mediante cada transformación, ¿no? En este caso, si nosotros pusiéramos nuevamente, teníamos todo lo que es en la visualización del flujo, ¿no? Ya viendo los datos, ¿no? Y si es que en todo caso necesitan algo específico y monitorear que su flujo esté correctamente, tienen que ir a cada job, ejecutarlo y mediante esa ejecución proceder, ¿no? Ahora, bueno, vamos a realizar lo posterior, que vendría a ser nuestro datamart. Ya tenemos nuestras dimensiones y ya tenemos nuestra tabla de hechos, ¿no? Para ello nos vamos a ir a SQL Server. En SQL Server ya vimos la conexión que era proyecto BI, ya que la otra, que era tesorería, era donde se encontraba la fuente de datos, que principalmente estaba en Oracle, pero como para realizar la prueba del proyecto necesitábamos pasarlo a una base de datos más comercial, que es MySQL, para realizar el proceso de extracción. Ahora, lo que es dentro de SQL Server hemos creado el Datamart, Informática Datamart, en donde ya mediante el proceso Pentaho se han creado las siguientes tablas, ¿no? Auxiliar de hecho detalle, la dimensión comprobante, dimensión concepto de pago, dimensión producto, dimensión sustento, dimensión tiempo, dimensión unidad y dimensión hecho de detalle. Entonces, vamos a corroborar que realmente se hayan insertado o que todo nuestro proceso Pentaho ha ocurrido bien, o sea, ha insertado la información. Y posteriormente a esto puedo realizar yo mi cubo lab,
¿no? Si en todo caso fuera requerido, ¿no? Claro, para ello se tendría que tener instalado el SQL Server 2014 Analysis Service para que puedan realizar consultas en MDX y puedan hacer su cubo correctamente. Bueno, veamos acá en dimensión de comprobantes, le damos seleccionar, clic derecho. Ya. Aquí podemos ver que, bueno, no le di comprobante, le di el concepto de pago. Se ha podido insertar correctamente el concepto, el código, que vendría a ser no necesariamente lo mismo, ¿no? Ya que la universidad posee tanto 6 dígitos, en los cuales 3 son mediante el código, digo, el UDID que pertenece al establecimiento, y los otros 3 códigos vendría a ser número de servicio, ¿no? Por así decirlo, en total se concatenan a 6 dígitos, y por eso se realiza un concepto de pago. Entonces, y cada uno de esos conceptos tiene una descripción propia, que ya se han declarado por una resolución y se han confirmado que realmente están legalizados. Bueno, eso vendría a ser el concepto. Vemos que también en el comprobante también vemos el producto también. El tipo de producto B significa que son bienes, y el tipo de producto S vendría a ser que son servicios. El sustento vendría a ser, si son observaciones, cuando son observaciones significa que no es una resolución rectoral, ni electoral, ni de canal, solamente ha sido un sustento por un expediente, un archivo X, y la información no es necesaria para poder realizar su proceso de emisión mediante ese bien y servicio. Entonces la observación le cae a lo que es la facultad o dependencia, ¿no? A ese establecimiento donde se emitió un comprobante para un bien o servicio, ¿no? Entonces el tipo de sustento será no sustentado, que vendría siendo regularizado, ¿no? Y bueno, pues el siguiente obviamente sería el sustentado. En la dimensión tiempo vemos lo siguiente. Vemos la fecha, el día de tiempo, bueno, se ha creado de esta manera, el año, el mes y el día. O sea, todo esto que normalmente podemos realizarlo mediante una consulta SQL, lo hemos realizado mediante un proceso Pentaho. Luego, en dimensión unidad, también hemos hecho lo mismo, hemos hecho nuestro total. Ahora, en tipo de unidad no posee un tipo de unidad en específico para este nombre. Entonces podemos concluir de que toda la información no está 100% clara, o sea, no se maneja toda la información correcta. Y en el hecho del detalle vendría a ser nuestra tabla de hechos, ¿no? Donde ahí juntamos todo esto. Ahora, ¿por qué dentro de mi tabla de hechos cantidad de regularizados y no regularizados está vacía? Ya, porque puedo realizarlo de dos maneras. Puedo realizar yo mediante un cálculo de nuestras dimensiones, a partir de nuestras dimensiones y tabla de hechos, realizar ese cálculo y plasmarlo aquí por cada uno de estos registros, o puedo visualizarlo mediante el dashboard. Como esto es una representación en dashboard, vamos a realizarlo mediante el mismo dashboard. Así que la cantidad de regularizados y no regularizados lo vamos a ver visualmente. Lo vamos a generar visualmente. Entonces estos de aquí quedarían como posterior para ver una consulta SQL y confirmar de que realmente es los datos esperados. Ahora en nuestro auxiliar hecho detalle, como le mencionaba, preparar los datos para que podamos realizar un tipo de match entre esta tabla auxiliar y la dimensión tiempo. No, entonces, bueno, ya tenemos nuestro hecho detalle y todo lo visto. Parece que está correcto. Ya se llenan los datos y vamos a proceder a lo que es posteriormente a lo que es la presentación en el dashboard. Ahora, si bien ya hemos realizado el datamart, como les mencioné antes, podemos realizar un Cubo Lab. Para ese Cubo Lab nosotros tenemos que tener instalado Analysis Service para que podamos tener nuestras dimensiones distribuidas con nuestra tabla de hechos y bueno, representarlos de n maneras mediante una consulta MDX o mediante un gráfico o
poder sacarle más provecho a esta relación de datos, ¿no? Ahora, nosotros usamos para la representación de los dashboards el Power BI. Bueno, si no he estado familiarizados con Power BI, es una buena herramienta para hacer visualización, para presentar los dashboards. La herramienta no es complicada, es muy sencilla, muy intuitiva. Nosotros queremos obtener los gráficos que ya están acá realizados. Queremos realizar una conexión. Entonces, para realizar una conexión, si eres nuevo en Power BI, necesitamos ir a QuickData. Nos vamos a QuickData, ¿no? Ya sea una base de datos, lo que tú quieras importar, ¿no? Una tabla donde tú quieras importar, o ya sea un archivo CSV o TXT que quieras importar, el mismo Power BI te lo va a dar esa facilidall. En All Data, bueno, como lo mencionaba, puede ser un Excel, un TXT, puede ser un JSON, una base de datos en Access, ¿no? etc, etc. Ahora, como nosotros queremos una base de datos, en este caso nuestro datamar está en SQL Server, no, nosotros le damos a Connect. Seleccionamos SQL Server Connect, nos va a pedir nuestro server y nos va a pedir nuestro database. Bueno, voy a representarlos acá mediante el proceso Pentaho, las conexiones que realicé para el Power BI, proyecto BI. Puse el nombre de la conexión de SQL Server. Para mí, mi server es este. Y bueno, posteriormente voy a inscribir lo que es mi base de datos. No, entonces yo le doy OK, espero unos segundos y me va a salir todas las tablas relacionadas a esa base de datos. En este caso está auxiliar de detalle, dimensión de comprobante, a nuestra tabla de hecho detalle. Luego de esto vamos a ver que cada uno de ellos en una previsualización es los datos que tiene. Entonces tiene todo esto, entonces está correcto, está atrapando todos los datos que tenemos en nuestro datamar. Entonces ahora nosotros vamos a lo que ver en las dimensiones, capturamos las dimensiones, capturamos la tabla de hechos y posteriormente la vamos a representar en la parte derecha donde dice Fields, que pueden verlo acá en la parte derecha. Cada vez que nosotros seleccionamos y le damos a cargar, toda esa información se nos va a poner aquí en el lado derecho en la columna Fields y podemos proceder a realizar nuestros gráficos, ¿no? Bueno, en este caso yo ya le di, así que no habría ni sentido, pero en todo caso ustedes seleccionan lo que es necesario y le dan a load o a cargar en español. Bueno, ya, una vez que ya realicé esa carga, tengo mis tablas y tengo mi tabla de hechos. Ahora, para mi tabla de dimensión comprobante yo tengo toda esta relación donde hemos hecho nuestro proceso Pentaho y todo ello. He representado 3 gráficos. El documento para bienes regularizados o no, es por si es que está sustentado o no. Tengo los bienes y servicios, ¿no? Quiero saber cuántos bienes y servicios hay por estos establecimientos, ¿no? Y la fecha, como estos códigos de establecimiento, o sea, la facultad o dependencia, ha ido insertando lo que es productos cada mes, ¿no? Ahora vamos a representar lo que es esto mismo. Ya. Seleccionamos aquí en Visualizations a un clúster de columna Chart. Ya. Seleccionamos un Chart. Ponemos en Axis lo que es el eje X. Y la dimensión se va a basar en lo que es el tipo de sustento, que vendría a ser no sustentado o sustentado. Luego, el valor de ese tipo de sustento va a ir creciendo con el conteo de cada producto, como cada ID de producto. Entonces, la expresión sería la siguiente: establecimiento vendría a ser toda la parte X, que es 0.39, 0.23, 0.26, 0.20 y 0.11. Luego, el tipo de sustento vendría a ser las barras, ¿ya? Luego, la cantidad de producto vendría a ser esa dimensión de las barras con respecto a lo que vaya a crecer. Nosotros seleccionamos aquí establecimiento, que en el establecimiento 0.39 tenemos sustentados 1195.
puede estar entre bienes y servicios. Todos esos documentos que son propiamente dichos de esos bienes y servicios, hay 1195 y han sido sustentados. En 0.23 vemos que hay bienes y servicios, pero no están sustentados. Entonces hay 226 que no están sustentados. En 0.26, una facultad, podemos ver que sustentados hay 42 y no sustentados hay 10. Entonces, lo que es el 0.20 de igual manera y el 0.11 de igual manera, que vendría a ser 1. Bueno, esto no está la data concisa, en realidad solamente es un pequeño intervalo del 2017. Y bueno, esos son los datos que nos han brindado. En el bienes y servicios, en el siguiente gráfico, bueno, antes de pasar al siguiente gráfico, queda claro de cómo está distribuido lo que es el proceso de Power BI, ¿no? La visualización, lo no sustentado y sustentado con los colores, y la cantidad de productos que hay, y en base en el eje X está el establecimiento. Bueno, ahora, como ya se cumple el primer objetivo, que era bienes regularizados, eso ya se encuentra aquí y es por cada establecimiento. Ahora nosotros queremos saber cuántos bienes y servicios hay dentro de nuestro establecimiento, ¿no? Por los productos. Ahora, vemos que en el 0.39 hay 1188 que son servicios, ¿ya? Entonces, vemos que la cantidad de productos vendría a ser 7 con respecto a los bienes, porque tipo de producto ves bienes y tipo de producto sería S servicios. De igual manera 0.23 posee 226 servicios, 0.26 también posee 52 servicios, 0.20 también veamos cuántos posee, 8, y bueno, 0.11 vendría a ser 1. Ahora, para lo siguiente, vemos que también podemos realizar cuántos productos entre bienes y servicios se ingresaron por mes. Entonces tenemos nuestro código de establecimiento que está en la parte del eje X y en la parte Y vendemos el conteo. Ahora veamos, para el código de establecimiento 039 vemos que para el mes 1, o sea enero, se han registrado 88 productos entre bienes y servicios. Y en octubre se ha ingresado 161 161 productos entre bienes y servicios. En noviembre 145, en diciembre 57, en febrero 80, en marzo 107, en lo que es abril 19, o sea, en mayo no se registró nada, en junio sí 3, posteriormente el 7 de julio 160, agosto 168. De igual manera vemos cómo ha ido creciendo lo que es la inserción con respecto a los establecimientos. Vemos que decae, ¿no? Acá también está del código establecimiento 023, ¿no? Salen nuestros registros mediante mes, cuántos se han registrado. Luego en el 026 también, y en el 020 también. Y bueno, el 011 que posee solamente uno, que ya lo habíamos visto, ya lo hemos tenido en claro en lo que es en las anteriores, ¿no? Bueno, eso sería todo, ¿no? Nos damos cuenta de que usando Power BI, juntándonos con lo que es el datamag generado por SQL Server, hemos podido representar estos datos de una manera correcta en vez de realizar lo que es una query, una distribución ya más concreta. Y gracias a esas herramientas podemos visualizarlo mejor, ¿no? Y tomar decisiones en base a estos gráficos, ¿no? De repente me he dado cuenta que 0.23, pues el establecimiento 0.23 nunca regularizó, entonces tiene que ser regularizado, entonces tiene que tomar cartas en el asunto y bueno, realizar un proceso tal que haga que el código de establecimiento 0.23 tome cartas en el asunto para regularizar sus bienes y servicios, ¿no? De igual manera el 0.26 que le falta un poquito para poder llegar al óptimo y poder realizar todos sus procesos tranquilos dentro del proceso de facturación electrónica, ¿no? Ya que todos estos bienes y servicios, si ya están regularizados, tienden a ser emitidos mediante un proceso de facturación electrónica que ya vendría a ser otro sistema en el cual posee la universidad. Así que
Bueno, eso sería todo. En todo caso, si es que tuvieran una pregunta, me lo dejan en los comentarios. Se me da una facilidad de responder. Y bueno, pues si necesitan ayuda con la herramienta, pues lo comentan nada más, ¿no? En la descripción voy a dejar también las herramientas que he utilizado. Y bueno, eso sería todo. Y muchas gracias.